Pastores que como siempre nos reciben con todo cariño en este hermoso lugar. El cuarto coloquio, como les decíamos, está dividido en dos temas, fundamentalmente en dos partes. El primero se abordará hoy y se ocupa del legado social de la Reforma Protestante en México, puesto que el impacto de la llegada de esta tradición teológica al país causó un fuerte impacto en diversos ámbitos, no solo en el estrictamente religioso, como se verá la labor de las diversas expresiones de fe herederas de la lucha de Lutero, Zwinglio y muchos otros reformadores más, y mujeres, hombres y mujeres ellos, se hizo presente en la sociedad mexicana desde la segunda mitad del siglo XIX. Nuestra primer participante, como ustedes lo pueden observar ahí en el programa, bueno, voy a mencionar cuál será la dinámica. Cada uno de los ponentes tendrá hasta 20 minutos para hacer su exposición. Les ruego que si tienen alguna pregunta la anoten, es muy importante. Queremos tener un diálogo. Este es un diálogo para que aprendamos y crezcamos juntos. Así es de que por favor hagan las preguntas que deseen. Si tienen alguna pregunta, entonces anótenla. Y al final, una vez que hayan expuesto nuestros tres ponentes, ustedes la van a poder presentar para que ellos respondan. Entonces, la primer ponente es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El abogado cristiano ilustrado y el faro, la prensa protestante de la época ante el porfiriato, 2011, y esta está disponible en una liga que está impresa en el boletín. En la misma institución está cursando la maestría con un estudio sobre el metodismo en Puebla en el siglo XIX. Ha participado en diversos congresos y simposios y trabaja en la industria editorial. El tema es el metodismo en Puebla durante el porfiriato, y les pido que le demos un aplauso a Penélope Ortega Aguilar y la escuchemos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a quienes me extendieron la invitación, a Leopoldo Cervantes, Ariel Corpus, también gracias a Oscar Báez. Es muy importante para mí compartirles esta parte de la investigación, que en realidad ya está concluida, se llevó bastante tiempo. Ya van a ser 3 años que habíamos compartido una parte de esta investigación cuando fueron las jornadas metodistas, también aquí en el Templo del Mesías, por lo cual me es grato que cuando ya está prácticamente terminada la investigación poder compartir con ustedes otra parte de la misma. Asimismo, pues es significativo para mí poder estar aquí compartiendo esta investigación, ya que si bien mi familia no es evangélica y mucha gente me pregunta por qué estudias el metodismo, un dato curioso es que mi bisabuela asistía tanto a Gante como a Valderas, lo cual yo creo que despertó mi interés por la historia del metodismo. Bien, pues ahora con el contexto de estas jornadas, yo quisiera compartir específicamente los hallazgos que yo hice en torno al metodismo durante el porfiriato en la Sierra Norte de Puebla, específicamente por lo que toca al impacto que se pudo haber tenido en 2 grupos específicos, que fueron las mujeres y los indígenas. En primer lugar voy a hacer algunos acercamientos a cómo se desarrolló el metodismo en Puebla y en la Sierra Norte, esto de manera muy breve, para poder comprender el contexto en que se desarrolló este impacto. Bien, pues ya para entrar en materia, en el año de 1873, Guillermo Haven, Guillermo Butler compraron un exconvento en Puebla, que sería el primer inmueble donde se establecería la Iglesia Metodista en Puebla. Por estos tiempos recordemos también que en 1873 se abrió a culto en Gante, aquí en la Ciudad de México.
2 años después, en 1875, llegaría el misionero Charles Dries, quien nos dejó unas cartas como testimonio de estos tiempos, y él sería quien se haría cargo de la obra misionera metodista en la ciudad de Puebla. También enfatizar que por estos mismos años sería cuando llegarían misiones de otras iglesias protestantes como la presbiteriana, y que pues esos no fueron tiempos fáciles para estas iglesias, ya que se encontró reticencia tanto de parte obviamente de la Iglesia Católica, de la población e incluso de algunas autoridades, si bien de acuerdo al marco legal que ya estaba aprobado había libertad de culto, pero no todas las autoridades estaban dispuestas a brindar estas garantías para estas iglesias. En Puebla hubo presencia metodista en algunas poblaciones como Acatlán de Osorio, Atlixco, Teotralcingo, Cholula, Zacaola, Atzala, Chietla, Tlancualpican. En este momento yo lo que quiero es hacer énfasis en la labor que hubo en la Sierra Norte, que para los misioneros parecía un campo prometedor, tenían un gran interés por trabajar en la zona, lo cual se hizo a partir de 1882, y nuevamente voy a citar al misionero Charles Dries, quien realizó algunos viajes por esta región entre 1884 y 1885, y testimonio de esto están en estas cartas que dejó, que están recopiladas en un libro, a las cuales se puede tener acceso. Y de esta manera, en estos tiempos se iniciaron labores en algunas poblaciones de la Sierra Norte, como fueron Tetela, Sautla y Xochiapulco. Un fragmento de estas cartas de Dries, cito, en ese fragmento nos dice: el trabajo entre las montañas, conocidas como la Sierra de Puebla, el cual despertó tanto interés en nuestra reunión anual, continúa adelante. Justamente acabo de regresar de un viaje de 10 días por aquella región, y estoy convencido que en ningún otro lugar en México la enseñanza del Evangelio puede ser dirigida a tan grandes asambleas como las que se puede convocar en esos lugares. Esta impresión de Dries seguramente se debió a que en los lugares donde tuvo la oportunidad de predicar, no solo se reunía gente de la localidad, sino de varios pueblos, y eso le brindó un panorama de los habitantes de la zona. Por su parte, tenemos otro testimonio, es el de John Wesley Butler, quien iniciara la misión metodista episcopal en México y es hijo de quien iniciara la misión metodista episcopal en México, que fue Guillermo Butler, que también hace referencia en uno de los capítulos de también un libro que nos dejó como testimonio a estos primeros años de la iglesia en la Sierra de Puebla. Y cito a John Wesley Butler, quien nos dice: en 1882 el reverendo Samuel Sieverts y Justo Eurosa extendieron la misión en la zona de las montañas en el distrito de Tetela. Una actitud amistosa se encontró en Texmelucan y se empezaron los trabajos. La región de la montaña entera, algunas veces llamada la Suiza de México, está habitada por indígenas y parecía bastante favorable hacia el Evangelio. Texlutlán y otros pueblos se abrieron a nosotros. 21 congregaciones habían sido reunidas para 1886, así como 4 escuelas de niños y 4 para niñas. Bueno, pues aquí ya se hace mención que básicamente a quien se fue a predicar fue a los indígenas, por lo cual quiero hacer rápidamente una caracterización de cómo vivían estas personas en la Sierra Norte para entender el panorama con el que se encontraron los misioneros en esos años. Entonces se puede obtener una idea general, pero muy ilustrativa, sobre la caracterización social del distrito de Tetela, esto en la Sierra Norte, a partir del censo de 1895. En el rubro de las ocupaciones hay una clara mayoría de peones de campo, mientras que los sectores de las profesiones y aún el de los comerciantes registran números ínfimos. Incluso en el contexto de la visita que realizara en 1927 a diversas poblaciones de la región, el subsecretario de Educación Moisés Sáenz definió la vida en la Sierra Poblana como de un bajo estándar, en referencia a que los indígenas se dedicaban a labrar la tierra para su subsistencia. Con los productos obtenidos apenas lograban sobrevivir
y no parecían tener más necesidades que satisfacer. Asimismo, mediante el citado censo es posible conocer la lengua que hablaban los habitantes del distrito de Tetela, y de ahí derivar su origen étnico. En 1895 el castellano era hablado por 11.558 personas, el mexicano, o sea el náhuatl, tenía 15.305 hablantes y el totonaco 6.646. Así, el distrito de Tetela tenía un perfil más bien rural y su composición étnica era predominantemente indígena, aunque con un número importante de mestizos. Así, bueno, para comprender la dinámica de la sierra, pues hay que tener en cuenta este perfil de los habitantes. Y cito: las familias nahuas y totonacas habitaban casas endebles de un solo cuarto, construidas con madera o caña, y vestían ropas sencillas, mientras que la gente de razón de Zacapuaxtla, otra población de la Sierra Norte, por ejemplo, vivía en imponentes casas decoradas con muebles provenientes de la Ciudad de México y vestían la última moda de París y Londres. En cuanto a los huichapulquenses, otros habitantes de la Sierra Norte, su alto y puntiagudo sombrero, su corto jorongo de lana color café, su pantalón corto de manta, sus guaraches, era su vestimenta típica. Los mestizos eran quienes generalmente ejercían los cargos de autoridad y ellos sí hablaban el castellano. Así, el perfil de poblador de la sierra que interesa resaltar es el del indígena nahua monolingüe, que habitaba en situación de pobreza. Bueno, pues ahora, más que describir las escuelas que abrieron los metodistas en esta área, que fueron varias escuelas, sobre todo elementales, es decir, la primaria, quisiera exponer el significado que tenía la educación para el metodismo en este contexto de la Sierra Norte. Rubén Ruiz ha definido la educación metodista en los años del Porfiriato de la siguiente manera, cito: los metodistas esperaban todo de la educación: moralizar, occidentalizar, funcionar como escalera social y medio de incorporación a los sectores marginados de la sociedad, instrumento de cristianización y parte fundamental en la construcción de una patria mejor. Cuando uno se acerca al estudio de la tarea educativa metodista, se da cuenta de la presencia de estas aristas que conjugan tanto intencionalidades religiosas como sociales. A título de ejemplo, se puede mencionar un poema acerca de la escuela que apareció en las páginas del Abogado Cristiano en marzo de 1892. Ahí se da la idea de que la asistencia a la escuela es vital porque la humanidad tendrá hermanos y la patria ciudadanos, con lo cual quedan al descubierto algunas de las vertientes que engloba Rubén Ruiz en la conceptualización de la educación metodista. Y además se reafirma la presencia del binomio religiosidad-implicaciones sociales. Por otra parte, es necesario comentar con mayor amplitud la línea que destaca Rubén Ruiz en cuanto a la educación metodista y su pretensión de mejorar las condiciones de los sectores marginados, pues se relaciona estrechamente con el desarrollo educativo en la Sierra Norte. Desde la óptica metodista, las mujeres, señala Rubén Ruiz, recibieron atención mediante el establecimiento de escuelas y se propició la organización de grupos femeninos con el fin de que sus integrantes se instruyeran, se acompañaran, se ayudaran y se integraran mejor a una sociedad en rápida transformación. A este interés por la capacitación de la mujer subyacía una concepción en la cual era vista como un elemento de importancia en el desarrollo del país, en la vida familiar como en los procesos sociales. La educación que la Iglesia metodista ofrecía a las mujeres mexicanas iba desde el aprendizaje de la lectura y la escritura, que no estaba al alcance de todas las mujeres mexicanas, hasta formar cuadros de maestras entrenadas. Así, fueron varias las escuelas e institutos dirigidos a la población femenina que esta y otras iglesias protestantes abrieron en diferentes partes del país durante el Porfiriato. Ahora bien, cuando se revisan los testimonios metodistas inherentes a la educación en la Sierra Poblana, queda claro que no solamente se buscaba elevar el nivel de alfabetización y que el énfasis en la educación llevaba una implicación de corte cultural, pues la escuela era vista como una posibilidad de transformación de la población, en particular de mujeres e indígenas. Así, por ejemplo, en un discurso emitido a propósito del fin de cursos de la escuela Hijas de Juárez,
Se habló a las jóvenes egresadas de la importancia de la educación y se planteó que ésta debía tener un sustento moral y cristiano. Precisamente se tomó como ejemplo la situación educativa de la Sierra de Puebla y se señaló, cito: existen las mejores escuelas del gobierno que nosotros conocemos, pero a decir verdad, esas escuelas han sido ineficaces para regenerar a las masas. Su condición moral es la misma, su pobreza es manifiesta y sus aspiraciones son completamente nulas. ¿Esto qué indica? Pues clara y sencillamente que la educación intelectual no es bastante y que es necesario no solo disipar las sombras que obscurecen la inteligencia humana, sino también templar el corazón de cada uno de nuestros semejantes en el fuego del amor cristiano. En este punto quisiera citar un ejemplo de Petra Bonilla, quien era originaria de la Sierra Norte de Puebla. Ella, gracias a la Iglesia Metodista, pudo estudiar medicina en Estados Unidos y regresó a México para trabajar en Guanajuato, que fue donde hubo una labor médica metodista muy extensa, gracias a Levis Salmans. Pero además señalar que Petra Bonilla es solo un ejemplo. Hubo varios estudiantes que gracias a la Iglesia Metodista pudieron ir a estudiar a los Estados Unidos y graduarse. Ahora bien, en cuanto a los indígenas, en este discurso se manifiesta una preocupación por redimir a la población mediante la escuela, pues las condiciones en que se encuentra resultan inaceptables a los ojos de los misioneros, procedentes de una realidad diferente. Pero se subraya que para esto no se puede eludir el conocimiento del Evangelio. Así, la idea de transformación social y cultural tenía una base claramente ligada a la concepción religiosa. Como muestra de la intención redentora de los misioneros, en la escuela metodista de niñas de la Sierra Norte de Puebla se impartía una clase de costura, pues llamaba la atención que la vestimenta de los indígenas fuera tan primitiva y buscaban que pudieran confeccionar otro tipo de ropa. Al respecto comentó Guillermo Green en su informe anual correspondiente al distrito de la costa, en el que hace una descripción de los xochapulquenses que parece demostrar la urgente necesidad de impulsar la educación. Cito: en algunas partes los modos de vivir y de vestir de este pueblo son de lo más primitivo, el traje de las mujeres es muy escaso y el de los hombres peor, sin embargo son gente buena y todo lo que les falta es la civilización del Evangelio. En nuestra escuela hemos tenido un departamento doméstico, allí enseñábamos el arte de coser, de arreglar vestidos y otras cosas necesarias en el hogar. Ha tenido buen éxito este departamento porque han venido las niñas de los pueblos inmediatos a Xochapulco para aprender todas estas cosas necesarias. Entonces, la influencia misionera para la Sierra Norte llevaba como primera intención la enseñanza del Evangelio, pero también el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. En otras palabras, la escuela representaba los beneficios de la introducción del credo protestante en un ambiente rural. En dicho reporte, el misionero Green deja entrever la misma óptica respecto a los indígenas a quienes estaba tratando de evangelizar en Xochapulco y expresa que, cito, una de las cosas más urgentes en toda la Sierra de Puebla es proporcionar a la gente indígena las artes de la vida civilizada, por lo que para los norteamericanos su presencia en México respondía a un deber religioso, pero al mismo tiempo sentían que estaban llevando a cabo una tarea de redención y de inserción de los sectores desfasados del progreso y la modernidad, acorde con el estilo de vida de que procedían los misioneros y con la búsqueda de progreso que en ese momento prevalecía en el país. Esto con la evangelización y la educación como herramientas. Esta idea de contribuir a la mejora de los indígenas habría sido una constante en la visión misionera. Así, en su reseña de la Conferencia Anual de la Iglesia Metodista de 1892, Benjamín Velasco resaltó que, como parte de su discurso ante dicha reunión, Carlos Fowler, cito, manifestó la necesidad de emanciparlos de la abyección en que han vivido por mucho tiempo, por su falta de cultura, expresó su convicción íntima de que el Evangelio es el antídoto que curará esos añejos males, y con afecto profundo hizo constar sus vivas simpatías hacia la raza indígena. Por supuesto, dicha concepción incidió en los objetivos que se plantearon para la tarea educativa. De hecho, en el reporte que presentó Green para el año de 1893,
se hizo patente una concepción paternalista y de superioridad. Para él, los xochapulquenses eran gente muy diferente a la de su país de origen, pero que debía ser atraída al metodismo para sacarla del estado de abyección en que se encontraba. Así se refiere a la labor misionera en Xochapulco, cito, como nuestra obra indígena, y a la verdad, bajo muchos puntos de vista, dicha obra es la más pintoresca y la más interesante de nuestra conferencia. Las gentes de allí son accesibles, aquel es pueblo amigable y en el momento corresponde a cualquiera demostración de bondad que se le haga. Esta concepción de los indígenas como no civilizados y al mismo tiempo aptos para ser convertidos al metodismo lleva a pensar en una firme convicción religiosa por parte de los misioneros, conjugada con su propio trasfondo cultural. Debe insistirse en que esta visión hacía que las intenciones y proyectos metodistas trascendieran el plano religioso y se vieran proyectadas en los ámbitos social y educativo. Es pues dentro del ideario descrito que debe entenderse la actuación metodista en el plano educativo. Gracias.